El Instituto Ravignani organizó para homenajear a Jorge Hellman, director del Instituto entre 2012 y 2017. Les doy la bienvenida al acto y agradezco en principio a la gente del Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras que colaboró en los aspectos logísticos del acto, a Nicolás Lizoni, a Fernando Veraza y a Diego Villarruel. Agradezco también el compromiso que los miembros del Instituto desde distintos ámbitos exhibieron para organizar este acto que fue decidido y pensado en el Consejo Directivo del Instituto. Quiero además agradecer la presencia de familiares, amigos, colegas y autoridades de las distintas instituciones en las que Jorge se desempeñaba. Y voy a aprovechar ahora para leer algunas adhesiones, no sé si esta es la fórmula más adecuada, pero pedidos de que se mencionara su apoyo y sus ganas de estar en este acto, de Virginia Pasarela, de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, de Liliana Bertoni, del Comité Editor del Boletín del Ravignani, de Sol Lanteri, investigadora del Instituto, Silvia Finocchio, directora del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, dos profesores españoles, colegas y amigos de Jorge, Enrique Llopis y Rafael Dobado, y de Victoria Basualdo, que lamenta particularmente no estar presente. Luego, dado que me toca el papel, por lo menos por ahora, de maestro de ceremonias, voy a hacer una referencia al formato del acto, a la estructura, que tiene el acto tiene como eje la imposición del nombre de Jorge Hellman a la sala de investigadores del Instituto. Entonces, el acto va a tener dos tramos. En el primero de ellos vamos a escuchar a varios oradores, colegas, amigos y discípulos de Jorge, que van a referirse a aspectos diversos de su vida profesional y académica. Asumí la antipática y desgraciada tarea de pedirles que fueran estrictamente breves, porque, dado que somos muchos, es probable que el acto se estirara más allá de lo debido. Luego de ese primer tramo vamos a subir al segundo piso, donde tendrán lugar dos eventos, dos acontecimientos. Por un lado, el descubrimiento de la placa. La tarea de conseguir la placa, de instalarla y demás, quedó a cargo de Fabiana Arbía y de Sebastián Muñiz, con la colaboración de Ricardo Riera. Lo que vamos a hacer hoy es descubrir la placa que ya está instalada. Y el segundo evento del segundo tramo consiste en la entrega a los familiares de Jorge de un libro que recopila condolencias, saludos, notas periodísticas, notas que llegaron por mail en ocasión del fallecimiento de Jorge. Con ese material, Eugenia Drueta y Tomás Guzmán organizaron un objeto que no sabíamos cómo denominar, pero que tiene una forma que lo hace muy parecido a un libro, y como les digo, será entregado ese objeto a los familiares de Jorge.
Este plan general del acto ayudará a que nadie se desoriente cuando salgamos de aquí y nos dirigamos al segundo piso. Entonces, debía decir también que la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Graciela Morgade, está viniendo para aquí, se retrasó por cuestiones de una reunión urgente y demás, pero estaba previsto que ella abriera el evento. Vamos entonces ahora a escuchar al primer grupo de oradores que yo voy a presentar muy brevemente para ser consistente con el pedido de brevedad que les hice. Vamos a escuchar a José Carlos Chiaramonte, ex director del Instituto Ravignani e investigador del CONICET, a Eduardo Míguez, profesor de las universidades del centro de la provincia de Buenos Aires y de Mar del Plata, y a Raúl Fradkin, profesor de la Universidad de Buenos Aires y antiguo miembro del Consejo Directivo del Instituto Ravignani. Luego, cuando pase la segunda tanda y la tercera tanda de expositores, haré las presentaciones correspondientes. Así que comenzamos entonces por José Carlos. Bueno, lo que voy a decir es breve por pedido especial de Alejandro y en atención a los que me van a seguir. Sí, he preferido escribirlo para ser más preciso y más breve. El 7 de noviembre del 2012, al dejar la dirección del instituto para ser reemplazado por Jorge, decía que ese era un día de fiesta, no solo porque al asumir un nuevo director comenzaba a hacerse efectivo su estatus académico como Instituto UBA-CONICET, sino también porque como resultado del concurso para cubrir el cargo había sido designado uno de sus sobresalientes investigadores, cuya asunción, añadía proféticamente, no dudaba que marcaría el comienzo de una nueva etapa de logros para el instituto. Al recordar estas palabras, quisiera detenerme en algo que merece subrayarse en un evento como este. Me refiero al hecho de que Jorge fue, desde 1986, quien más colaboró para el proceso del instituto y para superar las numerosas dificultades que tuvimos para afianzarlo, tales como las provenientes de las instalaciones que ustedes conocen, entonces en mucho peor estado, y de la crónica escasez de personal y de recursos para el trabajo cotidiano. Una de sus más valiosas contribuciones fue la de hacerse cargo de la secretaría de la revista del Instituto y afrontar la difícil tarea de lograr la aparición de su primer número, así como a su regreso de una posterior y larga estadía en España, convertirse en el más eficaz editor de los números 10 y siguientes. Debo confesar que de varios de esos números él sería el verdadero director. De allí en adelante, aún durante su estadía en España entre el 91 y 94, si mal no recuerdo, fue vía email hombre de consulta frecuente. Luego, al establecerse definitivamente en Buenos Aires, se convirtió en un gran colaborador para enfrentar el complejo problema de mantener el equilibrio político académico en un medio como el de Filosofía y Letras, no precisamente moderado en ese terreno. Mientras tanto, por otra parte, ponía en marcha la red de historia rural que junto con la labor de los integrantes de su cátedra contribuyó mucho al prestigio del instituto. En cuanto a su estadía en España, parte en Madrid, parte en Gerona, pese a los estímulos provenientes de la tranquilidad de ejercer la docencia sin sobresaltos, sus cartas están recorridas por la permanente preocupación de informarse sobre la vida del instituto, de la universidad y del país, así como eran constantes sus expresiones de añoranza del estímulo que significaría al regresar encontrarse constantemente con amigos y colegas que compartirían muchas de sus preocupaciones. Las ventajas de la tranquilidad, escribía, no estoy seguro que compensen esa falta de estímulo. Por tal motivo, le parecía entonces, en abril de 1991,
Muy probable el pronto regreso a Argentina, algo que no se cumpliría tan pronto. De las 15 cartas suyas que conservo, en las que se encuentran muchos rastros de los problemas que tuvimos que afrontar, en pocas faltan expresiones de similar carácter, junto a pedidos de consejo respecto a sus intenciones de retorno. Mi respuesta tendía a animarlo al regreso, pero respetando su decisión. En febrero del 92 le escribía que no quiero decirle a nadie qué debe hacer. Solo puedo decirte que me gustaría tenerte aquí de nuevo por múltiples razones, institucionales, profesionales y también personales, por supuesto. Y reiteraba en septiembre de ese año que lamento tu decisión de no regresar de inmediato, por lo que concierne a nuestro trabajo. De todas maneras, agregaba en tono de broma que no sé si todos comprenderán, verte convertido en un hit catalán para un goy como yo es preocupante. En fin, agregaba, confiemos en que puedas volver más adelante. Finalmente, la decisión se produjo en 1994. En septiembre de ese año me escribía que, después de mucho meditarlo y charlarlo con María Teresa, decidimos volver a Argentina porque, agregaba, no nos vemos envejeciendo en estos pagos y teníamos ganas de volver a hacer cosas más interesantes. Pero hay otro aspecto de su vida en el instituto, que cuando me enteré de su fallecimiento estando en el exterior del país, evoqué en unas pocas líneas que Alejandro me ha pedido que recuerde hoy y que paso a leer. Son unas líneas que creí necesario enviarles, decía, al no poder estar con ustedes. No quiero ahora referirme a los sobresalientes méritos de Jorge como historiador que se han destacado muy bien. Prefiero hoy recordarlo en alguna de las frecuentes charlas ocasionales en las que sentados en la dirección del instituto comentábamos diversos asuntos y hasta algún chisme, por qué no admitirlo, y en las que a veces Jorge solía sorprenderme levantándose de repente mientras decía me tengo que ir. ¿A dónde?, preguntaba yo, y la respuesta podía ser a la marcha o a la plaza, y el director del Rabiniane y destacado investigador abandonaba el sitial profesional y se sumaba como un ciudadano más a la multitud que protestaba por alguna de las injusticias que abundan en la vida política del país. Omito detalles con los que solíamos matizar nuestras charlas como ex militantes de un lejano pasado, pero me gustaría despedirlo recordando así una de las facetas más estimables de su personalidad, mientras lo imagino presente junto a María Teresa y sus hijos en algún evento como los que he recordado. Nada más. El turno de Eduardo Míguez. Bueno, como saben los que compartimos una larga vida con Jorge, es extremadamente difícil estar aquí, genera un enorme dolor y sobre todo genera un gran desconcierto además de dolor. Uno no puede hacerse a la idea de que Jorge no está. Nahuel, mi hijo, que ya siendo adulto no lo veía con mucha frecuencia a Jorge, me decía hace unas semanas que le era muy difícil aceptar que Jorge ya no estaba, que no lo íbamos a volver a encontrar. Ni qué hablar de quienes intercambiábamos a cada rato, de quienes siempre recurríamos al diálogo. Dialogábamos con Jorge para llevar adelante nuestras tareas, fueran las propiamente académicas, fueran las de gestión académica y muchas veces simplemente la de la vida cotidiana. Un diálogo que no siempre, por la distancia, era efectivo, muchas veces era hipotético y que ahora continuará siendo hipotético porque no podemos dejar de dialogar con Jorge, no podemos dejar de imaginar qué es lo que Jorge nos diría ante determinadas preocupaciones que nosotros tenemos y cuáles serían sus observaciones. Diría, es un diálogo casi necesario para continuar con nuestra forma de vivir. Y esto era así porque además de un gran historiador y una excelente persona, Jorge era sobre todo un interlocutor. Y ese don para intercambiar ideas con otras personas, sin renunciar nunca a sus principios y a su identidad, pero tratando de entender al otro, le daba un lugar muy particular en la vida profesional. Jorge tenía gran vocación para... Jorge no tenía gran vocación para la gestión, creo que más bien le rehuía.
Siempre me pareció que se sentía más cómodo en la actividad intelectual que en la administrativa. Pero la gestión no es solo administración, es también interacción humana. Y en eso Jorge tenía un talento que lo hacía imprescindible. Claro, hay otro nivel de gestión en el que descollaba, el de la realización. Ese que implica concebir un proyecto, ponerlo en marcha y asegurarse que se concrete. Tanto aquí en el Ravignani como frente a la Asociación de Historia Económica, o junto con Pepe, Raúl y Julio en la red de estudios rurales, que son los ámbitos en que condujo instituciones en las que yo estuve en estrecho contacto. Jorge fue gestor de importantes proyectos que logró plasmar con notable éxito. Y claro, también pienso en otros proyectos como Nudos o la parte argentina de la colección de MAPFRE, y en su gran proyecto de investigación sobre desigualdades sociales y regionales. Todos ellos fueron enormemente fructíferos, y en buena medida por esa capacidad de diálogo, por intentar sacar lo mejor de cada una de las personas con las que interactuaba y saber hacerlo muy bien. La historiografía argentina tiene mucho que agradecer a Jorge Hellman. Por años seguiremos leyendo sus textos, su aporte en la historia agraria, social y en la económica seguirá siendo una referencia por décadas. Y sus trabajos sobre la historia de la desigualdad son un verdadero punto de partida en un campo de la historiografía internacional en el que Jorge abrió terreno en la Argentina. Y esto último es particularmente importante porque sobre todo en los últimos años, bastantes años, quizás una década o más, Jorge se constituyó en un nexo cada vez más valioso entre una historiografía local con cierta tendencia provinciana y la dinámica profesional internacional. En esos años, Jorge fue enfatizando su dedicación a la historia económica. Construyeron con Danieles extraordinaria base de datos sobre contribución directa, de la que gracias a la enorme generosidad de ellos yo también me he beneficiado, y promovió una discusión que retomaba un tema candente en la historia económica internacional. Pero más allá de estos aportes que quedarán sólidamente registrados en la historia de la historiografía argentina, hay otro que no será tan perceptible y no seguramente por su ausencia. ¿Cómo se reemplaza un articulador del campo profesional? ¿Cómo se visualiza a alguien que hace que los demás hagan? Jorge deja de estar cuando su presencia aún era esperada y requerida por mucho tiempo. Esta dimensión de su ausencia se verá en los diálogos que no tendremos, en las cosas que él podría haber promovido y que ya no se harán. Que la sala de investigadores del Ravignani lleve su nombre es elocuente, porque en ese lugar se concretaron algunos de estos notables logros, y es hermoso recordar una mesa que él había promovido, en las que nos encontrábamos dialogando, intercambiando ideas, diríamos, bajo su inspiración. Muchas gracias. Buenas tardes. Es difícil hablar hoy y es difícil ser breve también. Hay mucho para decir, entonces voy a empezar por aclarar de lo que no voy a hablar. No voy a hablar de lo que fue Jorge para mí como amigo y como compañero de trabajo, y no porque no tenga cosas para decir. Tampoco voy a hacer referencia a su enorme contribución historiográfica, porque sería imposible en pocos minutos, ni a otra cosa que para mí es un aspecto que a mí siempre me pareció muy especialmente valorable del trabajo de Jorge, que era cómo Jorge escribía, que lo dejaremos para otra ocasión. Solo diré en eso que cuando algún pibe o piba que quiere empezar en estas cosas se me pregunta ¿y cómo se escribe un artículo? Yo digo, leí un artículo de Jorge que vas a ver cómo se escribe. Claro, sencillo, contundente. Tampoco de la gestión del instituto y de las mil cosas más que podríamos, entonces digo, ¿de qué voy a hablar? Lo primero que quiero decir es que me parece excelente la idea de ponerle
a la sala de investigadores en nombre de Jorge. Creo que mejor lugar no podrían haber elegido. Pero espero que se entienda bien lo que quiero decir. Voy a decir lo que siento. Creo que homenajear a Jorge como Jorge se merece, para eso no alcanzan lo que podamos decir, las ceremonias que podamos organizar, los eventos que podamos organizar. Todo eso hay que hacerlo, pero con eso no alcanza. Lo que yo siento es que nuestro homenaje será auténtico si las prácticas que despleguemos, si las actitudes que adoptemos, si la orientación del trabajo que hagamos se pone a la altura de lo que fue su ejemplo y de lo que fue su legado historiográfico. Dije el otro día en la facultad, y lo quiero repetir porque es de lo que estoy más convencido: como historiador, Jorge se fue en el mejor momento, en su mejor momento, cuanto más tenía para darnos. Él venía bregando por desarrollar un programa de investigaciones que fuera cada vez más colectivo, para convertir el instituto en un foco de debates sustanciales para la historiografía, pero también de conocimientos históricos sustantivos para nuestro pueblo. Cuando uno relee todo lo que Jorge escribió, desde la óptica de por qué en los últimos años se dedicó a la historia de la desigualdad, hay muchas cosas que se entienden mejor. Que lo haya hecho al final con ese nombre, en mi opinión, no es que no lo pensaba desde un principio como gran problema, pero lo fue refinando. Comparto todo lo que dijo Eduardo muy precisamente y José Carlos. En ese refinamiento influyeron muchos factores y le dio un impulso enorme. Yo creo que Jorge lo que buscaba era poner la historiografía argentina en el centro de los debates internacionales, pero también inscribirla decididamente y de una vez por todas en el ámbito latinoamericano. Creo también que Jorge bregaba por rescatar a la historia económica, por reformular a la historia económica, no solo impulsarla. Y creo que quería rescatarla del influjo de los paradigmas que la fueron convirtiendo muchas, demasiadas veces en insumo intelectual y legitimador de las políticas y los modelos que producen la desigualdad y la reproducen. Por eso para Jorge era perentorio, como él decía, volver a los grandes temas que preocupan a la sociedad y que supieron interesar a los historiadores económicos más importantes. Por eso tenía la firme convicción de que los historiadores tenían que intervenir decididamente en el debate sobre las crisis que azotan a la Argentina, a sus relaciones con la política, a sus efectos en la desigualdad y en la pobreza. El programa historiográfico que Jorge estaba impulsando y desarrollando y al que nos convocaba a participar e a integrar, tiene ahora perentoria vigencia. Creo que lentamente maludado se ha convertido en una tarea urgente. De alguna manera nos desafía. Homenajearlo como se merece nos impone, creo yo, por lo menos dos tareas. Por un lado, que seamos capaces de convertir ese programa historiográfico en una guía para la acción colectiva, en una fértil orientación no solo de lo que indaguemos y escribamos, sino también de las actitudes que como colectivo de historiadores adoptemos frente a lo que pasa, frente a lo que pasa con la historia, frente a lo que pasa con la desigualdad creciente. Todos sabemos que los tiempos por venir serán muy duros, muy difíciles para cada uno de nosotros, para nuestra profesión, para la educación pública, para nuestra gente. No tengo duda de qué lugar estaría Jorge en las peleas que se vienen. Nadie puede hacerse sorprendido y ojalá que como colectivo y como institución
estemos a la altura de esta exigencia. Por otro lado, creo que ninguna de las dificultades que se van a venir, las que tenemos y las que se van a venir, debieran impedirnos cumplir con otra tarea que a Jorge lo desvelaba cuando enfrentaba otras dificultades. Que el Ravignani sea una institución cada vez más abierta al debate, que sea cuales sean los obstáculos que haya que afrontar, el Ravignani siga empeñado en crear las condiciones propicias para que una nueva generación pueda hacer suyo este programa que Jorge proponía, tomar la posta, desplegarlo con rigor, compromiso y creatividad. Gracias. Bueno, agradezco especialmente a José Carlos, a Raúl y a Eduardo el haberse atenido a la consigna de la brevedad. Voy a convocar en un minuto a los próximos 3 oradores. Antes, mientras nos acomodamos, voy a leer un escrito que me envió Dora Barrancos, lamentando no poder estar aquí. Y también quiero señalar, recién Eduardo mencionaba a Daniel Santilli, quiero señalar que el Consejo Directivo había decidido invitar a Daniel a participar de esta mesa y de este homenaje. Daniel tuvo que viajar, está hoy en España en 2 congresos, en uno de ellos cubriendo una ponencia que debía hacer Jorge y en otro participando de un homenaje. Lamento profundamente que cuestiones de agenda me impidan participar de este homenaje a nuestro querido, a nuestro inolvidable Jorge Gelman. No nos acostumbramos a su partida. Lo conocí hace más de 30 años en el ruedo académico y aunque nuestros temas y épocas de tratamiento parecían poco vinculantes, fuimos creando afectividades y afinidades selectivas que se empinaron con el correr del tiempo. Nos acercaron los sentimientos igualitarios y las vibraciones redistributivas y más allá de alguna que otra opinión divergente, nos entusiasmaban los retos que el conocimiento encarnado en sensibilidades dispuestas a toda suerte de equidades del hoy y del ahora. Tuve la fortuna de acompañar la creación del Instituto Ravignani como unidad ejecutora de doble dependencia y recuerdo los desvelos de José Carlos y de Jorge para que ese proceso culminara exitosamente. Y así fue. Durante estos años en que fui honrada por la comunidad de Ciencias Sociales y Humanas para representarla en el directorio de CONICET, Jorge fue un interlocutor formidable por su sentido de lo colectivo, por la generosa tendencia a pensar en la ampliación, en la inclusión. En estos últimos años en que se ha retrocedido en materia de oportunidades de ingreso a la carrera de investigador científico, en que se han alterado las distribuciones equitativas entre las disciplinas de conocimiento, con clara mengua para las ciencias sociales y humanas, y que se han limitado gravemente los recursos para sostener las unidades de investigación, Jorge, como tantas y tantos colegas, estuvo en la primera fila de las demandas, inmarcesible fidelidad a convicciones y principios de los que jamás abdicó. Con todo mi entrañable afecto por Jorge, siéntame presente en ese acto. Un abrazo grande a Tere y sus hijos. Dora Barranco. Bien, ahora suben al estrado Mariné Schroeder, Julio de Engerencián y Agustina Barrachina, que iba a subir luego, pero por el cambio de orden es invitada ahora. Bueno, decía yo que iba a hacer una presentación breve
de cada uno de ellos. Julio Bencherancián ha sido dirigido por Jorge y además es un importantísimo y muy estrecho colaborador en el boletín del instituto. María Schroeder forma parte hace mucho tiempo de la cátedra de Historia Argentina de la que Jorge era titular en la facultad, y además es la secretaria académica del instituto y juega un papel central y destacadísimo que garantiza el funcionamiento de la institución en buena parte. Y finalmente Agustina Barrachina es una joven investigadora que Jorge dirigió y presentó a 2 becas y que ha elegido una de ellas, y me parece que su presencia aquí revela la capacidad de Jorge de diálogo, relación y reclutamiento, aunque esta palabra es un poco antipática, de nuevos historiadores. Así que comenzamos por Julio y luego seguimos por Marinés y por Agustina. Gracias, Ale. Buenas tardes a todos. Se me ha pedido que sea breve y voy a tratar de hacerlo, aunque como lo han dicho quienes nos precedieron aquí, es muy difícil y también lo es para mí, porque Jorge fue un maestro en varios sentidos. Él fue mi director de tesis y fue también una persona con la quien compartí muchos momentos no solo de investigación, sino también en la gestión, en el trabajo diario en el instituto, y en fin, resulta muy difícil seleccionar temas, seleccionar cuestiones, seleccionar, en fin, aspectos que me gustaría destacar. No voy a hablar sobre el trabajo de investigación porque en parte lo han hecho Eduardo, lo ha hecho Raúl, lo ha hecho José Carlos, así que, en fin, y creo que queda, en cierto sentido, queda expuesto en todo lo que se ha hecho, ¿sí? Es decir, fue un honor, fue un gran honor, un gran aprendizaje para mí compartir con Jorge momentos de discusión, momentos de, en fin, de construcción de conocimiento, y tengo siempre presente algo que ocurría con tanta frecuencia, que es tener un intercambio hoy, mandarle un mail y a los 10 minutos, los 5 minutos quizás tener una respuesta que no solo era útil para la investigación, sino que también era impactante por, en fin, la inteligencia, a veces el humor incluso. Pero bueno, más allá de todo eso, hoy quisiera evocar un poco a Jorge en una de los aspectos quizás menos, no menos conocidos, pero sí menos reconocidos, ¿sí? Porque cuando uno piensa en la imagen de digamos, todo lo que fue Jorge, uno cree siempre, bueno, piensas ante todo en el investigador, en fin, pero no tanto en la persona que construyó instituciones, en la persona que se hizo cargo de eso que, en fin, que por lo que muchos hemos pasado, pero que siempre lo hemos hecho también, en cierto sentido, diciendo, lo hacemos por los demás, porque nosotros quisiéramos estar investigando, quisiéramos estar dando clases, quisiéramos estar en otro lado, quisiéramos estar leyendo, quisiéramos estar descansando quizás. La construcción institucional es uno de los trabajos más duros, menos reconocidos y a la vez más necesarios, en este país sobre todo y en cualquier ámbito profesional. Y creo que Jorge en ese sentido fue uno de los más impresionantes, las más impresionantes personas que trabajó en eso. Tenía un rol institucional, un rol de una concepción de rol institucional mucho más amplia y profunda de las que yo he visto o he sentido, ¿sí? Construir un espacio abierto, un espacio que estuviera disponible para todos, en el cual hubiera un equipo capaz de arbitrar necesidades múltiples y recursos siempre escasos, con la mayor equidad posible, y que fuera a la vez una construcción colectiva, ¿sí? Algo que se iba haciendo de a poco y por eso tuviera suficiente solidez y suficiente perduración, ¿sí? Son los que vivieron de cerca eso, y muchos están aquí, ¿no? Saben lo que es, saben lo difícil que es. Son dificultades muy grandes y que siempre o muchas veces parecen irremontables, porque las instituciones con las que contamos, las instituciones que tenemos y que son las que supimos construir, son
en general tiene una dinámica que puede llegar a ser cruel. Ustedes saben lo difícil que es o lo complicado que es hacer un trámite, es un calvario muchas veces, y a veces lograr una decisión, lograr un apoyo, lograr un apoyo institucional, más allá de que hay siempre buenas intenciones, yo creo que siempre ha sido así, realmente hay que bregar detrás de eso, hay que estar encima, hay que estar en el día a día y hay que construirlo. La única forma de lidiar con eso es la atención al detalle. Jorge tenía una atención al detalle realmente impactante. Uno lo ve en sus trabajos, lo ve en su forma de investigar, lo ve en todo eso y lo ve también en todo el legado institucional que dejó, de los cuales, bueno, una de las personas que más cerca estuvo de él fue aquí presente, Marina Schroeder, y bueno, y los que tuvimos la fortuna de acompañarlo en ese trayecto, ¿sí? Y lo más interesante es que Jorge lo construyó desde abajo, es decir, el Instituto Reviñani, con todo su prestigio, con todos los inmensos investigadores que tiene, sigue siendo una institución que dentro del inmenso panorama institucional de nuestro país, en fin, parece como que estuviera, como que siempre costara darle importancia, ¿no? Como que siempre es como que tenemos que ir a pedirles cosas y uno no logra un reconocimiento, como puede tenerlo un ámbito que puede ejercer poder, un ámbito que, en fin, que tuviera otros instrumentos para lograr lo que desea, ¿sí? Y sin embargo, a pesar de todo eso, Jorge logró logros impresionantes, logros, en fin, que uno siempre hubiera pensado lo difícil que hubiera sido llegar a eso. Pero lo más interesante de todo esto es articular las diferentes dimensiones, lograr escuchar y ser escuchados, lograr que quien tiene poder de decisión la tome, lograr que esa persona, esa instancia, esa institución que está y que puede cambiar algo de nuestra vida cotidiana, en fin, tome esa decisión. A veces es desgastante, en fin, uno a veces renuncia, pero lo fundamental es que cuando uno tiene, como lo tenía Jorge, esa capacidad de insistir, esa capacidad de luchar por sus objetivos, ¿sí? Eso es lo que termina concretándose en un resultado. Y creo que todos estamos de acuerdo, todos podemos constatar muy fácilmente la enorme magnitud de la obra que hizo Jorge institucionalmente, o por lo menos en la que fue la gestión. Esa cuestión de ir persiguiendo objetivos, en fin, más o menos lejanos, pero tratar de ir llevándolos hacia un plano concreto, me parece que es una de las cosas que más me enseñó a manejarme, quizás hasta podría decir en la vida misma, ¿sí? Porque cuando uno trata de cambiar algo, primero sabe que tiene que conocerlo en profundidad. Es una de las cosas que, una de las conductas que tenía Jorge, que era una de las que más fácilmente se aprendían, en cierto sentido, porque él sabía transmitirlas. Conocerlo en profundidad, ¿sí? Conocer en profundidad esos problemas muy diversos, muy complicados a veces, y después escuchar todas las voces, todos los que tienen algo para decir en torno a eso. Él lo hizo siempre, o por lo menos es una de las cosas que yo siempre le noté y siempre traté de copiar o traté de imitar, porque creo que también es una de las cosas que más me enseñó a cómo lograr construir algo, ¿sí? Construir ámbitos valiosos, ámbitos comunes, a partir de la colaboración de muchos individuos. Y sobre todo cuando tenemos, como en el caso nuestro, ¿no? Grandes individualidades, un montón de investigadores muy valiosos, pero simplemente cada uno de ellos está en su propia línea de investigación, está en su propio trabajo. Hay que compatibilizarlos, hay que unirlos, hay que tratar de armar un ámbito en donde todos puedan opinar, donde todos puedan, en fin, decir lo suyo. Y sobre todo cuando hay recursos escasos, cuando hay cosas que no alcanzan, tratar de poder darle algo a cada uno, tratar de poder pensar sobre todo en cuál es la prioridad para todos y, en fin, a veces tratar de que lo que no nos gusta hacer, que es decir que no, sea dicho de la forma más suave, más amable posible. Construir ámbitos comunes, eso es lo que hoy quisiera recordar a Jorge, porque como ustedes saben yo lo acompañé mucho en el Consejo Directivo, en el Reviñani, en el Boletín, y una de las cosas que más me impactó de todo lo que, en fin, lo que tratamos o lo que traté de ayudar, lo que más me dejó en cierto sentido conforme siempre, es tratar de fijarse objetivos, cumplirlos
Y en ese proceso, aunque lleve tiempo, aunque lleve esfuerzo, aunque uno tenga que dedicar mucho tiempo, mucha energía, tratar de ponerse en el lugar de todos, tratar de salir de el propio lugar donde uno está, que a veces hasta puede ser muy justificado. Simplemente uno tiene un prestigio ganado, tiene una trayectoria y puede decir que sí o no, y nadie tendría teóricamente que sentirse ofendido. Pero bueno, la capacidad de salir de ese lugar de poder, de ese lugar de bienestar, si uno quiere, y escuchar y valorar todas las opiniones. Esa fue una de las lecciones más permanentes y útiles que me dejaron tantos años de trabajo, y también creo que es la mejor lección que un gran maestro puede dejar a un discípulo. Muchas gracias a todos. Muy bien, es el turno de María Inés Schroeder, a quien escuchamos ahora. Gracias, Alejandro. Homenajear a Jorge Gelman, designando con su nombre la sala de investigadores del Instituto, supone reconsiderar una cuestión previa, el lugar de la sala de investigadores en el conjunto del Instituto. Para muchos, la sala tal vez sea esa puerta cerrada cuya llave había que ir a buscar a esa antesala, después de un largo pasillo donde estaban las llaves del baño y de la sala de investigadores, antesala del lugar que parecía ser el corazón del instituto, la dirección, en cuyo escritorio todavía nos recordaba Judith el otro día, se lo sigue esperando encontrar a Jorge cuando uno levanta la mirada. En mi caso, la hipótesis era que el corazón del instituto era, como había dicho Hilda Sábato en la primera reunión de una junta consultiva, como se llamaba por entonces, cuando en la gestión de José Carlos Chiaramonte, como decía en broma, se pasaba de la monarquía absoluta a la monarquía constitucional e inaugurábamos espacios de representación del conjunto de los integrantes del instituto. Hilda dijo en esa primera reunión: un instituto es una biblioteca. Y yo asumí esa hipótesis en todos estos años, la recordaba en noviembre cuando había habido algunos problemas en la biblioteca. Mi hipótesis era que un instituto era una biblioteca. Hilda dijo una cosa más, dijo en esa primera reunión que esos espacios debían ser públicos y a puertas abiertas. Yo me preguntaba si no la teníamos suficientemente cerrada como para que no se visibilizara que la sala que había alojado a esas instancias de representación, junta consultiva, consejo asesor, después últimamente consejo directivo, eran realmente el corazón del instituto. Y si hiciera falta algo más para demostrarlo, y además porque con el permiso de ustedes me permito darle la palabra a Jorge, quisiera compartir con ustedes el balance que Jorge hizo en la última reunión del Consejo Directivo, un miércoles 13 de diciembre de 2017, hace ya 6 meses, que por esas cosas del azar, este miércoles, cuando terminamos la reunión, nos dábamos cuenta que caía en miércoles, donde de alguna manera decía, en realidad no leyó, desarrolló lo que tenía en un punteo de temas que tituló Fin de ciclo. Una gran experiencia y un orgullo, sobre todo agradecido por el apoyo de todos los integrantes, especialmente los que trabajan cotidianamente en el instituto, a quienes he aprendido a apreciar y a darme cuenta de la importancia de su trabajo. Hemos hecho muchas cosas con la ayuda de todos. La sede,
mejorada gracias al apoyo CONICET y ahora un poco UBA. Conseguimos subsidios para infraestructura y también con presupuesto ordinario arreglamos baños, cocinas, mejoras de pintura, techos. Seguimos con problemas estructurales que tienen que ver con el estado del edificio, roturas de los techos por inundaciones o roturas de caños arriba nuestro. Y el espacio es insuficiente, sobre todo para un instituto que no ha cesado de crecer estos años. Una medida que considero ejemplar es haber decidido compartir los espacios escasos entre distintos grupos, antes ocupados solo por algunos, por razones históricas, difíciles de modificar. Lo hemos logrado y es necesario seguir avanzando en ese sentido. Equipamiento. Hemos incorporado mucho equipamiento para secretaría, biblioteca, patrimonio, computadoras, equipos de grabación, escritorios, sillas, aires acondicionados. Personal. Ha crecido y mejorado. Aquí voy a saltearlo, porque no se vaya a hacer cosa que se confirme que somos demasiados y que a alguien se le ocurra que podríamos ser menos. Así que me disculpan. Grupos de investigación. Incorporamos nuevos grupos a los programas y grupos existentes. El de estudios de la guerra, el GEALA, el de siglo XX, grupos de historia económica. Se incrementó la cantidad de investigadores y de becarios, la cantidad de UACID, PIP, PICT, nuevos nodos de la red de estudios indígenas y campesinos, REVAL. Producción académica, buena producción, con trabajos publicados, libros, artículos, capítulos numerosos y en publicaciones prestigiosas. Y se amplió notablemente el trabajo de transferencia a través de trabajos de divulgación realizados bajo diversas formas por sus integrantes. En 2012, 76 artículos, 39 capítulos, 23 libros y divulgación 89. En 2013 publicamos 106 artículos, 57 capítulos, 16 libros, 140 de divulgación. En 2016, 145 artículos, 60 capítulos, 18 libros, divulgación 225. Todo Jorge está en esta estadística minuciosa. Biblioteca, se amplió el personal, hubo algunos conflictos que están en vías de resolverse. Convocamos para el año próximo un concurso interno para que el Consejo Directivo decida quién será el coordinador, director, sobre la base de propuestas de sus actuales integrantes. Se amplió la colección sobre base de donaciones particulares, de los propios investigadores, así como de una política activa de conseguir donaciones de editoriales argentinas. Mejoró mucho el sistema de servicio al usuario y de referencia. Igualmente la comunicación a los usuarios a través de la gacetilla. Se está expurgando la colección, viendo errores de catalogación, restaurando y encuadernando libros destruidos, limpiando. Se están realizando charlas orientativas a los nuevos becarios. Patrimonio y archivo, se avanzó mucho en digitalización. Completa ya online la del archivo Elizalde y la de Quiroga estará lista para mediados de 2018. Igualmente sumamos una colección de documentos de Mariano Moreno, gracias a Noemí. Del archivo mejoramos la catalogación. Publicaciones, una gran mejora en boletín. Regularizamos la salida online, incluso adelantada, manteniendo su gran calidad y abriendo el debate historiográfico por dos vías: la incorporación de dossier temáticos y la inclusión de más notas y debates. Creamos la colección Tesis del Ravignani y online reprodujimos los cuadernos. Faltó crear una colección de libros online, un proyecto que impulsé, pero no logré convencer al Consejo Directivo de su factibilidad y necesidad. El proyecto estratégico. Aunque estuvimos a la cabeza de la crítica de esta innovación en CONICET, mala en muchos sentidos, ante su consolidación decidimos presentarnos y tuvimos éxito en su elaboración y aprobación. Queda bajo la dirección de Julio, un tema muy importante y en el que logramos incluir a más de la mitad del instituto. Las reuniones y actividades generales. Los grupos se mostraron activos, algunos más que otros. Luego realizamos el ciclo del taller del Ravignani y dos jornadas grandes, una en homenaje al exdirector, ya publicado como número especial del boletín, y
en homenaje a Tulio, que se publicará a inicios de 2018. Vida institucional. Bueno, en realidad voy a cambiar el orden. Intervención en organismos de ciencia y técnica. Hemos tenido que intervenir en diversos frentes, ante autoridades de CONICET, UBA, así como Filosofía y Letras. De destacar nuestra intervención con directores por recortes de todo tipo, 50% de temas estratégicos, la no incorporación de directores elegidos, los sistemas de evaluación en el comité asesor del rector ante disputas entre la UBA y el CONICET. Vida institucional. Se va a realizar un nuevo concurso al que este director no se presentará. Y hay un consejo directivo elegido por los integrantes del instituto, que pese al reglamento incorporamos representantes de becarios y jóvenes y de personal técnico. Se ha renovado por mitades en los plazos reglamentarios y estamos a la espera del nuevo reglamento UBA-CONICET para renovar la mitad. El Consejo Directivo es el máximo órgano de gobierno y se reúne todos los meses a discutir y aprobar todas las cuestiones generales, estratégicas y presupuestarias. ¿Qué más decir? Creo que contesta por sí solo por qué la sala nos devuelve por un ratito la voz mesurada, sensata, afable de Jorge. Y sobre todo estoy segura de que si se hubiera hecho el brindis que un lunes 18 de diciembre íbamos a hacer, Jorge hubiera compartido este balance más corto para que no se calentara la bebida con todos nosotros. Y sin embargo, no es acá donde lo buscamos. Lo buscamos y lo encontramos en la infinidad de mensajes de condolencia que hemos recibido desde entonces, desde alrededor de aquellos días de diciembre, que son solo algunos de las múltiples expresiones de pesar en aquel desfile, o a veces simplemente en un cruce de miradas cuando todavía hoy entran a la sala, a la Secretaría del Instituto, personas que con su silencio nos dicen lo que nos ha sostenido todos estos meses en que tuvimos que seguir trabajando inmediatamente y que hemos recopilado. Quiero sobre todo agradecer los primeros, los más inmediatos, el de la Facultad de Filosofía y Letras, en Prensa Filo, ese mensaje de condolencias que recibimos y la presencia sobre todo de quien es el secretario de investigación, de quien el instituto depende y con quien en esos últimos meses estuvimos muy en contacto, Marcelo Campaño, y de Virginia Pasarela, la directora del área de la Secretaría de Investigación, que nos envió entre todos esos mensajes que les decía que hemos recopilado porque nos ayudaban. Uno que me parece que nos lo muestra en esas cosas que Jorge podía generar. La Dirección de Investigación, conjuntamente con todo su personal, quiere expresar su más profundo dolor por el fallecimiento del doctor Jorge Hellman. Jorge Hellman no solo se caracterizó por un fuerte compromiso con la institución en su dimensión académica y política, sino también supo ser una persona cariñosa, sumamente atenta en el trato cotidiano con todo el personal no docente. Su calidez, su palabra justa, en el tiempo oportuno, siempre lo caracterizaron. Nuestro reconocimiento a vos, Jorge, y un abrazo a toda su familia. Y firman Virginia, Marisa, Vanina, Carolina, Lucía, Ariel. A todos ustedes por su presencia y por la posibilidad de hacer uso de la palabra. Soy bien consciente de que esto que digo, de que fue un honor, un privilegio, una enorme responsabilidad colaborar con Jorge, es algo que sienten todos los miembros del instituto que hemos seguido trabajando y tratando de hacerlo, como diría Jorge, razonablemente bien.
De modo que lo agradezco sobre todo por la posibilidad de hacerme eco de los que, como Julio en ese número del boletín se planteó, hay que seguir trabajando como Jorge nos ha enseñado, o Juan José Santos cuando nos hizo partícipes de que ya estaba buena parte del archivo Quiroga digitalizado, recordar que todo esto se estaba haciendo en el marco de lo decidido de la gestión de Jorge. Durante estos meses el instituto funcionó sobre estos carriles que estaban absolutamente previstos. Y bueno, las instituciones están un poquito para eso, para que no se vean, para que parezca una puerta cerrada, la sala de investigadores, pero lo que ahí ocurría es lo que hizo posible que, tal como él debía saberlo, esto iba a seguir funcionando por sus propios carriles. Y sobre todo, en esto que decía Alejandro, de que esto tomó el formato de libro pese a nuestras intenciones, que era simplemente ponerlo junto y ordenarlo, gracias a María Eugenia que lo tipeó, lo editó, y a Tomás que lo imprimió, tomó este formato de libro, y me complace pensar que tal vez Pedro Hellman descubra al mismo tiempo lo que es un libro, al hojearlo, y a su abuelo en él, y que muchos encontraremos acá, Jorge, en la mirada de los otros. Un ejemplar será para la familia, el otro lo retendremos en el instituto, lo haremos circular, estará en la secretaría, al lado de las llaves del baño. Creo que Jorge, que alguna vez en broma dijo que su gestión iba a ser recordada por los baños del instituto, se las ingenió para que no lo recordáramos por los baños. Así que el otro libro circulará por la sala, por el escritorio de la dirección, por ahí se lo prestamos a la biblioteca, y bueno, Jorge seguirá estando de esa manera, en su memoria viva, con nosotros. Muchas gracias. Bueno, escuchamos entonces en el final de esta última tanda de oradores a Agustina Barrachina. Adelante. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a los organizadores del homenaje por convocarme a recordar a Jorge acá en el instituto donde estoy haciendo mis primeros pasos en la investigación y que di con Jorge y con Marinés Schroeder cuando fui dirigida por ellos en la tesis de licenciatura, y después con Jorge armamos un proyecto de doctorado con él como director junto a Magdalena Candiotti, a quien conocí gracias a la sugerencia de Jorge de cursar un seminario, porque él siempre estaba atento a sugerir a quienes nos estábamos formando, mandarnos un mail con lo que nos pudiera servir, jornadas, bibliografía nueva, prestarnos un libro. Entonces, por eso quiero recordar a Jorge, más allá de su aporte historiográfico, como un director de estudiantes y como un formador de nuevas generaciones, y más que nada como un maestro. Y en ese sentido, la imposición de su nombre a la sala de investigadores también puede vincularse con este aspecto de su persona, porque muchos estudiantes de la carrera de historia entramos por primera vez al instituto gracias a cursar los seminarios de investigación o los seminarios anuales de tesis en el grado que él dictaba en dicha sala. Yo en el momento que lo cursé realmente no había muchos seminarios de este tipo, y para muchos sería nuestro primer contacto con la tarea del investigador. Y ahí comenzamos a pensar un problema de investigación bajo su guía, y nos encontramos con un equipo de la cátedra muy abierto que incorporaba a ayudantes jóvenes que nos ayudaban también a pensar los problemas. Y nos contaban sus experiencias, pero esto no significaba que Jorge delegara todo en el equipo, sino él estaba presente siempre en todas las reuniones, no faltaba nunca, y escuchaba a todos los alumnos, los temas que le interesaban, los ayudaba a pensar el recorte, y era paciente
para corregirnos nuestros primeros proyectos, muchas veces mal armados, con temas que eran irresolubles para una licenciatura, incluso temas que no eran a los que él se estaba dedicando en ese momento, y todas estas correcciones él lo hacía realmente sin hacernos sentir disminuidos frente a su peso académico, entendiendo que estábamos aprendiendo. Realmente ahora me doy cuenta del trabajo que ello implicaba y la voluntad que él tenía para enseñar a investigar, y la capacidad que tenía para poder abarcar distintos temas, no solo de historia económica, sino de historia política, cultural, y sugerirnos aportes. También me acuerdo que en las primeras reuniones del seminario en esa sala él criticó que la carrera académica muchas veces estaba pensada, no estaba pensada para los alumnos que trabajaban, para las diversas situaciones que uno atraviesa en la vida. Y esto no lo decía solo por quedar bien, porque en la práctica muchos compañeros que hicimos ese seminario, como Dante, Cristian, bueno, Eugenia, atravesamos situaciones que nos llevaron a prolongar mucho más del tiempo que estipula UNSAT la realización de la tesis, porque trabajábamos muchas horas, teníamos hijos pequeños, y esto sin embargo no implicó un reproche por Jorge. Jorge siempre estaba presente y nosotros reaparecíamos y él rápidamente nos corregía, nos contestaba los mails, estaba dispuesto a proponer reuniones rápidamente, o sea, no nos dejaba solos. Si le mandábamos una ponencia, nuestras primeras ponencias o un primer artículo, él rápidamente lo corregía, desde errores de ortografía hasta sugerirnos bibliografía nueva, alguna idea nueva, que realmente no sé cómo le daba el tiempo para hacer todo. Y a pesar de que tardamos un tiempo, no nos dejó solos y nos propuso, nos alentó a seguir el doctorado. En mi caso me propuso presentar el proyecto en el marco del proyecto estratégico, con el que finalmente este año obtuve la beca. Y también, otra cuestión que también quiero recordar de esas reuniones en la sala, que me acuerdo que me quedó grabado, que él decía era que la falta de debates que él percibía que había en la historiografía, y en ese sentido, cuando tuve la posibilidad de ser adscripta en la cátedra, él se propuso renovar el programa y, como siempre, muy democráticamente hizo participar a los adscriptos, a todos los ayudantes, y observaba la preocupación que tenía él por generar el debate. Y también me acuerdo que en ese momento él quería publicar artículos que discutieran entre sí en el boletín. En ese momento era el texto de Ariel de la Fuente sobre Facundo, y él realmente estaba muy implicado, buscando aportes y también apostando un diálogo interdisciplinario. Y también, en nuestras defensas de tesis también sentimos su apoyo y la muestra que se puede disentir respetuosamente con otros colegas, y que desde el debate se puede construir un diálogo colectivo fructífero, que es parte del oficio del historiador. Y también, por último, remarcar algo que también me llamó la atención, es el compromiso que sentí con los grupos de investigación que incluye el instituto, cuando en octubre pasado él asistió a las jornadas del grupo de estudios afro-latinoamericanos que se llevan en el Centro Cultural de la Cooperación, y él realmente no realizó una presentación meramente formal, sino asistió a las conferencias. Fue el primer día, fue el último día, y participó, debatió con los oradores. Me acuerdo, un comentario sobre el racismo en Cuba, que él hablaba de esa implicancia que él siempre tenía por la realidad y interpelar la realidad. Y para finalizar, quiero agradecer a los miembros del instituto y a la cátedra, porque a pesar del dolor nos ayudaron a quienes nos estamos formando, que los tuvimos que molestar con trámites administrativos y la continuación de nuestras investigaciones. Y quiero decir que quienes nos estamos formando sentimos que hemos perdido un gran maestro, pero también a una gran persona. Muchas gracias a los tres, en particular a Agustina. Terminada esta tanda, voy a invitar a la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, la doctora Graciela Morgade, que ha llegado finalmente.
a hablar y luego yo haré una especie de cierre, como pueda, antes de invitarlos a dirigirnos al segundo piso. Bueno, buenas noches. Disculpen la demora, en realidad tenía marcada las 18 y creo que fue porque era el día 18 y evidentemente algo ahí. Quería estar acompañando este homenaje a la familia, a los compañeros, las compañeras del profesor Hellman, que en realidad para mí fue una especie de adversario permanente y lejano. Tengo que decirlo, ¿no? No coexistí en el consejo directivo con Jorge, no coincidió algún ejercicio en el consejo con alguna función que yo haya tenido en la facultad, de modo que en realidad era más bien un hombre de la historia política de nuestra facultad y creo que de a poco en la función del decanato y a partir, bueno, por un lado de algunos proyectos en común que intentamos, para los que intentamos convocar a los institutos, en particular la conmemoración de los 120 años de la facultad, de muchas notas del profesor Hellman vinculadas con problemas edilicios en el instituto de los que se habló, ¿no? Se habló de los problemas edilicios, y también de algún cruce ya más productivo en algunas instancias en que estábamos juntos defendiendo a la universidad, defendiendo a la investigación, en particular en comisiones en el Consejo Superior y en la universidad. Y creo que ahí pude conocer la dimensión de Hellman por un lado en su carácter de enorme defensor de la universidad pública, de la investigación en la universidad pública, la necesidad de democratizar el conocimiento, la necesidad de abrir más oportunidades a los y las jóvenes. Y en particular en los últimos tiempos su explícito rechazo al achicamiento, al ajuste, a cualquier forma de reducción de presupuesto en la universidad, ¿no? Fueron los últimos tiempos y sobre todo el año pasado hubo distintas ocasiones en que me lo pude cruzar. Y en ese sentido quisiera subrayar, recién decía María Inés, el instituto estuvo funcionando en este tiempo y creo que es algo que realmente desde nuestra institución, desde la Facultad de Filosofía y Letras, queremos subrayar. Trabajar en gestión, como decía el compañero, es muchas veces ingrato y la sensación es ¿qué estamos haciendo acá? Cuando podríamos estar leyendo, investigando y escribiendo. Y creo que Jorge compartía con muchos y muchas el deseo de no solamente de investigar y de saber, sino también de construir institución y de ampliar sus fronteras y de ampliar su sentido y su significado social, político. Y en ese punto creo que es una enorme pérdida la del fallecimiento de Jorge Hellman, ¿no? Creo que es una enorme pérdida para nuestra facultad. Al mismo tiempo subrayo, justo en este año, ¿no?, que hay tantas conmemoraciones, los 100 años de la Reforma, 50 años de mayo del 68, 10 años de la Conferencia de Cartagena de Indias, una serie de eventos que, bueno, que nos encuentran en distintos espacios, pensando, repensando, haciendo un análisis crítico de la situación que tenemos, la situación amenazada y también de lo que nos falta como universidades para realmente protagonizar un proyecto de democratización del conocimiento, ¿no? Y bueno, creo que también nos está haciendo falta el compañero Hellman.
pero al mismo tiempo subrayo y felicito y bueno, y toda mi admiración para la institucionalidad que construyó en conjunto, colaborativamente con todos ustedes, que efectivamente tuvo distintos momentos y que también tuvo distintas expresiones, como se decía recién, un fuerte apoyo a la juventud, un fuerte apoyo a la publicación, un fuerte compromiso con el equipamiento y con el edificio. Eso es lo que nos queda y nos queda como compromiso, ¿no? En principio me parece que todas quienes están acá lo toman y yo misma también. Si hay algún sentido del paso por algunas de las instituciones en las que estamos, creo que es el de contribuir a que crezcan, a contribuir a que se democraticen y bueno, y en ese sentido retomo este compromiso públicamente y bueno, y sigamos construyendo a este instituto, al Ravignani en toda su realidad y su potencialidad, sigamos construyendo la Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad de Buenos Aires y sigamos en conjunto porque creo que la hora sí lo merece, ¿no? Bueno, por mi parte nada más y bueno, seguramente ahora tendremos un momento en el instituto donde nuevamente vamos a recordar a Jorge. Nada más, gracias. Bueno, yo voy a hacer un brevísimo cierre y voy a recuperar algunas cosas sueltas que se han venido diciendo de manera probablemente muy desordenada. Esta es la desventaja de hablar al final. La ventaja es que uno puede tranquilizarse. La desventaja es que buena parte de las cosas ya han sido dichas, entonces tengo que encontrar otra forma. La primera, y como les digo, van a ser fragmentos y observaciones al pasar. La primera, que se me acaba de ocurrir, es que el Instituto debía un agradecimiento a la facultad porque la votación en Consejo Directivo para imponer el nombre de Jorge Gelman a la sala fue unánime a favor. Así que al organismo directivo de la institución nuestro agradecimiento. Luego, el Consejo Directivo había pensado que estaba muy bien intentar que los oradores cubrieran un arco generacional, institucional, de perspectivas historiográficas muy vasto, y creo que la facilidad con la que eso se consiguió, que fue absoluta, habla también de todos los rasgos de Jorge que se han destacado aquí, o de muchos de ellos, ¿no? La capacidad de entablar diálogos con gente que pensaba diferente de él, la capacidad de entablar diálogos con gente que pertenecía a otras instituciones y su capacidad para formar nuevos investigadores. Por otro lado, quería evocar dos prácticas que Jorge desplegó. Una de ellas fue mencionada aquí, me parece que por Eduardo, la colección Nudos. Es decir, una de las prácticas en realidad tiene en su centro la idea de que podemos, desde la historia profesional y académica, aspirar a llegar a públicos más vastos. Pero en el diseño de Nudos y en el diseño de la historia de América Latina, el tomo de la colección de la Argentina, la historia de América Latina de Mafre y de Taurus, también se revela este dato. En ambos casos, la convocatoria a los elencos a escribir replicó esos mismos criterios de amplitud y de diversidad que Jorge había puesto en práctica en otras áreas. Si uno mira el índice de Nudos en particular, menos en la historia de Mafre porque el formato ya venía dado, pero en el caso de Nudos es increíble la cantidad de autores, instituciones, perspectivas y temas involucrados, ¿no? Yo creo que las dos empresas, los dos intentos, hablan de que Jorge estaba convencido de que la historia
entendida como un saber científicamente construido, como gustaba decir Marc Bloch, tenía algo para decir allá afuera de nuestros claustros, afuera de nuestros ámbitos tradicionales, y que había un público que podría apreciar, más vasto que el habitual, que podría apreciar estas cosas que estábamos haciendo. Las dos empresas y ese anhelo, insisto, de capturar públicos más vastos, son los que creo que alimentaban el proyecto del taller del Rabiniani, que mencionó María Inés, a su vez leyendo el balance de Jorge. Jorge se empecinó con el taller del Rabiniani, era una cosa que le interesaba fuertemente y vivía como una pequeña derrota no conquistar las altísimas cifras de asistentes a las exposiciones. Quiero decir, el intento era nuevamente salir afuera, incluso la idea de hacerlos en Puan, uno en Puan, así fue el primer ciclo, y uno aquí buscaba esa conexión con la facultad, con el exterior del instituto, y Jorge ponía la vara tan alta en lo que hacía a los auditorios que era prácticamente inalcanzable el éxito. En todo caso, el esfuerzo me parece que valió la pena y sigue valiendo. Yo decía dos prácticas, una la que tiene que ver con estos emprendimientos de búsqueda de públicos ampliados. La otra práctica es una práctica más menuda, más que tiene lugar a veces sin mayor visibilidad, otras no. Una práctica que Jorge desplegó no solo en el último tiempo, y que es la redacción, la corrección, la discusión de declaraciones, manifiestos, programas, en fin, de intervenciones ante las cuestiones públicas. Jorge la llevó adelante desde chico, esto me consta, ¿no? En este último tramo, en particular, las ponía en movimiento cuando se trataba de las instituciones que lo cobijaban, la universidad, la facultad o el CONICET. También en estos últimos años eso implicó, como decía Graciela, una fuerte defensa por parte de Jorge de la universidad pública y del CONICET y del Sistema Nacional de Investigación, si es que lo podemos llamar así. De este modo yo me permití traer una declaración de los directores y directoras de las unidades ejecutoras del CONICET, del área de Ciencias Sociales Humanas, de diciembre de 2016, que Jorge firmaba junto con otros directores. 20 de diciembre de 2016. Los directores manifestaban allí su profunda preocupación ante la asignación presupuestaria aprobada para el año 2017 para las actividades de ciencia y técnica en general y del CONICET en particular. El número de ingresantes a la carrera del investigador científico recientemente difundido refleja una drástica disminución en el promedio de incorporaciones en relación a la de los últimos años. Y auguraban una previsible reducción en la disponibilidad y magnitud presupuestaria de los mismos, que tendrán severas implicancias en la misma dirección, ¿no? La restricción de la investigación. Considerando que el desarrollo científico en todas las áreas de conocimiento constituye un recurso clave para el mejoramiento de nuestras sociedades y la independencia de nuestro país, solicitamos se reconsideren esas decisiones para garantizar un desenvolvimiento adecuado de las actividades de investigación en curso y futuras. Insisto, un pedido de las directoras y directores de las unidades ejecutoras de ciencias sociales al directorio de CONICET. Es este tipo de manifiesto, de intervención pública, la segunda práctica de la que yo hablaba. Yo extrañaré no poder discutir con Jorge más cuáles son los tonos, cuáles son
los argumentos que hay que afinar, si conviene actuar con mesura, que en general era su posición, o conviene ser más rígidos. En todo caso, me parece que en el caso de Jorge podríamos considerar que se trata de uno de los tantos que cayó en la educación pública y que desde allí consiguió todo esto que hoy estuvimos escuchando, y que en los tiempos que se avecinan, tener en cuenta que no había abandonado la pelea y la intervención en defensa de la educación pública, de la universidad y de la investigación, es un ejemplo que convendría, como decía, retener y tener en cuenta. Así que luego de esto los invito a subir al segundo piso, a la sala de investigadores, donde tendrán lugar los dos actos que les comenté que nos faltaban: el descubrimiento de la placa y la entrega del libro a la familia de Jorge. Muchas gracias. Bueno, entonces luego de anunciarlo tantas veces abajo, vamos a descubrir la placa que impone el nombre de Jorge Hellman a la sala de investigadores del instituto. Quedan a cargo de la tarea Julián y Francisco, dos hijos. Yo lo creo. En realidad lo fuimos ordenando en orden cronológico. Lo primero fue un artículo de Raúl que nos hizo circular rápidamente. Luego el de Alejandro en página. Después está la introducción del boletín, del número del boletín, que en enero salió, ese que Jorge anticipaba, con unas palabras de Julio, en las que más o menos daba esta idea de que el tema era estar a la altura, trabajando, lo pusimos allí. Y bueno, después está el artículo de Daniel, si no me equivoco, de Daniel Santilli, que también circuló más o menos al mismo tiempo. En una segunda sección están las notas de condolencia, empezando por las de prensa Filo, que fueron inmediatas, esa nota de Virginia Pasarela que les leí, y la cantidad de condolencias que estamos recibiendo. Somos muy conscientes de que es la punta de un iceberg, o sea, mucho más circuló en forma de presencia, en forma de palabras, en forma de mirada. Y después Eugenia hizo una captura de pantalla de todas las cosas que salieron en las redes. Y realmente hay cosas emocionantes, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de un alumno que dice: cuando me firmó la libreta me preguntó
cómo iba la carrera. Se sorprendía de la pregunta, ¿no? Bueno, y entre esas cosas que se publicaron por las redes está el artículo, la nota de Cristian Pochi, que en este momento está en Girona, en Regina, por ahí, que es su becario anteúltimo. El último es Medicina, el anteúltimo es Cristian, y que hizo realmente una nota muy... que circuló entre sus compañeros de cátedra. Y al final pusimos el discurso de Jorge asumiendo en aquel salón de abajo, en aquel noviembre de hace 5 años, y a continuación ese balance, el título Fin de ciclo, que quisiera decir que ese fin de ciclo era porque tenía expectativas de pasarla muy bien en el año sabático que había conseguido, pruebas, un intercambio de correos electrónicos que voy a... mensajes de texto que voy a cometer la infidencia de relatar. Cuando llegó a la dirección la confirmación de que Alejandro Cataruso había sido designado director interino, le avisó a Jorge por correo electrónico, por mensaje de texto, y dijo, así viene a la reunión del consejo que hará un rato después, y Alejandro le contestó, se te dibuja una sonrisa, Gemma. Prueba evidente de que Jorge estaba contento también con lo que esperaba, ¿no? Y bueno, ese título tomó otro sentido a partir de diciembre, pero no, realmente quiero decir que se le dibujaba una sonrisa cuando pensaba en que en agosto estaría de nuevo entre nosotros. Incluso tal vez reasumiendo, si el curso todavía no estaba hecho, ¿no? Sería mucho por eso. Hubiera sido para él. Nada, solamente eso, lo cerramos con ese balance, que quiero decir también que en ese momento nos dimos cuenta que Jorge lo tenía, pero no lo leyó, y que cuando después lo busqué para incorporarlo al acta no lo encontraba. No lo encontraba, revisé el escritorio, el cajón, y no estaba. Y después nos dimos cuenta por qué no estaba. Tuve que pedir a María Teresa que revisara el portafolio, se lo había llevado en el portafolio, ya no dejaba las cosas en el escritorio. Y bueno, lo rescatamos del olvido y tenemos ese texto que no llegó a leer, ni en el balance que hizo acá, que lo usó de apoyo, que no lo leyó, ni seguramente en el brindis del lunes que hubiéramos tenido, donde algo hubiera dicho, y bueno, supongo que se ahorró él también la despedida, ¿no? Pero creo que Alejandro cometió una omisión. No ha informado al público que está presente y que participa con su peculiar estilo Pedrito Gelman. Sí, pero yo ya dije al final que lo que más me alegra de esto es que Pedro Gelman va a descubrir al mismo tiempo lo que es un libro y encontrará a su abuelo hojeando las páginas. Espero que lo descubra simultáneamente. Así que nada de darle antes otro libro.